Ejercicio 10.39. Determine los momentos de inercia I sub X e I sub Y del área sombreada. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir este cuerpo en los siguientes elementos. Vamos a tomar un rectángulo y le vamos a sumar un semicírculo, la mitad de un círculo. Entonces, obviamente, esta figura no está en tablas, la figura completa. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Dividir el cuerpo en figuras geométricas simples. ¿Listo? O sea, crear el cuerpo por medio de figuras geométricas compuestas. Además, vamos a restarle un rectángulo en verde, es este de acá, y vamos a restarle el semicírculo. Entonces, el momento de inercia con respecto al eje X de toda la figura es igual al momento de inercia con respecto al eje X del rectángulo rojo, ya que el eje X pasa por el centroide de ese rectángulo, más el momento de inercia con respecto al eje X del semicírculo. Miren que ese eje X pasa por el centroide de ese semicírculo, menos el momento de inercia con respecto al eje X del rectángulo verde, menos el momento de inercia con respecto al eje X del semicírculo verde. Listo. Entonces vamos a traer de la tabla las figuras que vamos a necesitar. Entonces, observemos. Para un eje X que pasa por el centroide, este es un eje X que pasa por el centroide del rectángulo. La ecuación es esta: base por altura al cubo sobre 12. Entonces, base por altura al cubo sobre 12. Para el rectángulo rojo grande, más el momento de inercia para un semicírculo. Observen que el círculo lo tenemos en esta ubicación. El círculo que nosotros necesitamos tiene esta posición. El eje X pasa por acá, que es este mismo eje Y. Por tanto, nos sirve la misma ecuación. ¿Cuál es? El eje Y centroidal. Mírenlo, acá está. Esa es la ecuación para un eje Y centroidal, que en este caso no es, que en el caso nuestro, el de la figura del ejercicio, es en X, pi por R a la 4 sobre 8. Menos, ahora sí, el del rectángulo. Este otro rectángulo obviamente tiene la misma ecuación, y cuando hagamos sustitución de las variables, pues nos vamos a dar cuenta pues que tiene datos diferentes, ¿no? Ya que es un rectángulo pues más pequeño, menos la misma ecuación de nuevo para el semicírculo, y reemplazando tendríamos lo siguiente: la base del rectángulo rojo 100 milímetros, la altura 60 milímetros al cubo sobre 12, más pi por R a la 4, el radio es de 30 a la 4 sobre 8, menos, vamos para el rectángulo verde, la base son 100 menos 12, entonces 88, la altura son 60 menos 24, esto nos da 36 al cubo sobre 12, menos pi por el radio del semicírculo verde, que son 18 a la 4 sobre 8. Esto nos da igual a 100 por 60 al cubo sobre 12 más pi por 30 a la 4 sobre 8 menos 88 por 36 al cubo sobre 12 menos pi por 18 a la 4 sobre 8. Esto nos da 1.734.718.27 milímetros a la 4. Muy bien. Ahora vamos
para el momento de inercia con respecto al eje Y. Entonces, el momento de inercia con respecto al eje Y, tenemos el problema de que los ejes no están pasando por el centroide de las figuras. Entonces, tenemos el momento de inercia con respecto al eje Y del rectángulo rojo, el grande. El eje Y pasa por un costado, más el momento de inercia con respecto al eje Y del semicírculo rojo, obviamente está a cierta distancia, en este caso nos toca utilizar teorema de ejes paralelos, menos el momento de inercia con respecto al eje Y del rectángulo verde, también está a cierta distancia, nos toca utilizar teorema de ejes paralelos, menos el momento de inercia con respecto al eje Y del semicírculo verde. Entonces, recordemos, ya que nos toca utilizar el teorema de ejes paralelos, el teorema de ejes paralelos dice, el momento de inercia con respecto a un eje paralelo es igual al momento de inercia centroidal más el área de la figura por la distancia entre ejes al cuadrado. Muy bien, entonces, para este primer caso, para el rectángulo rojo, observen que tenemos una ecuación para un eje que pasa por un costado del rectángulo. Esto es base al cubo por la altura sobre 3 más, vamos para el semicírculo, el eje, recordemos, nuestra figura está rotada a 90 grados, ¿sí? El semicírculo está rotado a 90 grados, aquí está el centroide, por acá atrás tenemos el eje Y, por el cual yo quiero calcularle. Recuerde que nos toca usar el teorema de ejes paralelos, este es un eje Y centroidal, entonces necesito, este eje Y centroidal es este mismo eje X que tiene acá, eje X centroidal, listo, entonces nos toca utilizar esta ecuación. Entonces, dice, el momento de inercia con respecto al eje Y, que yo quiero, que nos está pidiendo el ejercicio, es igual, el momento de inercia Y centroidal, ¿sí? Que en el caso de la tabla es el eje X, que es 0.1098 por el radio a la 4, más ¿quién? El área del semicírculo, que es pi por r al cuadrado sobre 2, es la mitad, es un semicírculo, por la distancia entre ejes, pues tenemos esta distancia que vale 100 milímetros, y esta otra distancia vale 4r sobre 3pi, entonces 100 más 4r sobre 3pi al cuadrado. Bueno, ahora teorema de ejes paralelos para el otro rectángulo. Entonces vamos a mover todo esto para que nos dé espacio para poder trabajar. Menos teorema de ejes paralelos para el rectángulo verde. Entonces nos toca decir que el momento de inercia con respecto al eje Y es igual al momento de inercia centroidal, base al cubo por la altura sobre 12, más el área, que es base por altura, el área de un rectángulo, por la distancia entre ejes. Entonces me dije que el eje Y está acá, el centroide del eje verde está en toda la mitad del rectángulo verde. El centroide del rectángulo verde está en toda la mitad del rectángulo verde. Entonces, yo sé que el rectángulo verde mide 88, entonces desde acá hasta acá hay 44, más este pedacito que vale 12, entonces esto es 56 al cuadrado, menos, de nuevo, teorema de ejes paralelos, pero para el semicírculo verde. Entonces el semicírculo verde utiliza las mismas ecuaciones del semicírculo rojo, que son 0.1098 por r a la 4 más pi por r al cuadrado sobre 2, que es el área, por la distancia de 100 es la misma, entonces 100 más 4r sobre 3pi. Bueno, muy fácil, al cuadrado. Entonces vamos a mover esto de nuevo y reemplazando nos queda la ecuación de la siguiente forma: la base del rectángulo rojo 100
al cubo. La altura 60 sobre 3 más 0.1098 por el radio del semicírculo rojo, que son 30 a la 4, más pi por 30 al cuadrado sobre 2, que multiplica a 100 más 4 por el radio, que vale 30 sobre 3pi. Todo esto al cuadrado. Menos la base del rectángulo verde. La base es de 88. 88 al cubo por la altura, que son 60 menos 24, 36 sobre 12, más la base por la altura, que es 88 por 36 por 56 al cuadrado, menos 0.1098 por el radio a la 4. El radio del semicírculo verde es de 18 milímetros a la 4, más pi por 18 al cuadrado sobre 2, que multiplica a 100 más 4 por 18 sobre 3pi al cuadrado. Esto es igual a 100 al cubo por 60 sobre 3 más 0.1098 por 30 a la 4 más pi por 30 al cuadrado sobre 2 por 100 más 4 por 30 dividido 3pi al cuadrado menos 88 al cubo por 36 dividido 12 más 88 por 36 por 56 al cuadrado menos 0.1098 por 18 a la 4 más pi por 18 al cuadrado sobre 2 por 100 más 4 por 18 sobre 3pi al cuadrado. Esto nos da 2.016.000, 20.167.815.46 milímetros a la 4. Y ahora el centroide lo podemos determinar utilizando la siguiente tabla. Aquí ponemos la figura. Aquí ponemos la coordenada en X del centroide de la figura, la coordenada en Y, el área y luego la multiplicación de X sub I por A sub I y Y sub I por A sub I. Entonces en la primera columna pondremos la figura. La primera figura que dibujaremos es el rectángulo rojo. Luego a esto le sumaremos el semicírculo rojo. Le restaremos el rectángulo verde y luego restaremos el semicírculo verde.
Entonces la posición del centroide de la figura roja, del rectángulo rojo, en X son 50 milímetros, en Y son 30, el área es la base por la altura, que son 1500. Tendremos 50 por 1500, que son 75.000, y 30 por 1500, que son 45.000. Para el semicírculo, el centroide está ubicado acá. Esta distancia es 4r sobre 3pi. En X, en Y, la altura Y, no voy a tener problemas con la altura Y. ¿Por qué? Porque las distancias son 0. Ese eje X atraviesa el centroide de todas esas figuras. ¿Listo? Entonces, tenemos 100 más 4 por el radio es 30 sobre 3pi. Esto es aproximadamente 100 más 4 por 30 sobre 3pi. Esto nos da 112.73 milímetros. 0 en Y, el área es pi por el radio al cuadrado, que es 30 al cuadrado sobre 2, porque la mitad de un círculo. Esto nos da 1413.17. Entonces tenemos 112 por 1413, 159.371.66. Aquí es 0. El verde en X, el centroide es, la base del rectángulo verde es 88, más, que la mitad es 44, más 12, 56. Revisemos a ver. 100 menos 12 son 88, que es la base. El centroide está ubicado en la mitad, 44, y el eje Y está corrido 12 milímetros, 56. Y 0. El área es la base por altura, 88 por 36, que son 3168. 3168 por 56, esto nos da 177.408. Recordemos que restando esta área la estamos quitando. Y finalmente, el centroide de este semicírculo es el mismo, o lo podemos hallar de la misma forma que hallamos el centroide del semicírculo anterior, que es 100 más pi por el radio es de 18 sobre 3pi. Esto es aproximadamente 100 más pi por el radio sobre pi por el radio, 4 por el radio. Y hacía yo que estaba muy raro. 4 por 18 sobre 3pi. Esto nos da 107.63. El área es pi por r al cuadrado, pi por 18 al cuadrado, sobre 2, porque es la mitad de un círculo. Esto es 508.93. Entonces el área por el x sub y nos da menos 54.781.8. Ya puedo aplicar la sumatoria. Las áreas del cuerpo son 1500 más 1413.17. ¿Dónde está? Acá está. Menos 3168 menos 508.93. Esto nos da
Ups. Ah, sí, hay un error. El área del rectángulo rojo es la base por la altura, que es, la base es 100, la altura es 60, obviamente son 6000. Entonces este toca ahorrarlo también. Entonces aquí en vez de 1500 tenemos 6000. Esto es 3736.77. Luego tenemos 6000 por 50, que es 300.000, más 159.371 menos 177.408 menos 54.781. Esto nos da 227.181.86. Quiere decir que la ubicación en X del centroide, la ubicación en Y no, ya sabemos que es en 0, justo sobre el eje X, es igual a 227.181.86 sobre 3.736.77. Esto es igual a 60.796 milímetros. Listo.